La Iglesia de Cristo, se da cuenta que casi la mayoría de ellos estudian el libro de Hechos, ¿verdad? Están estudiando el libro de Hechos. Pero quiero empezar a estudiar este libro de una forma diferente, porque en los domingos por la mañana estamos viendo concerniente a clases del evangelismo. Y es necesario que usted y yo entendamos que el libro de Hechos habla de diferentes cosas concerniente a la iglesia. Como todos sabemos, este libro es el libro de historia de la iglesia, pero es el libro de la historia de la iglesia de Cristo. No quiero que vengan a confundirlo con la historia de la Reformación de los 1500 o la historia, ¿verdad?, de que empezó en los años 1800, cuando ya empiezan las sectas que hoy tenemos, como los Testigos de Jehová, otras sectas que empezaron en esos años. Pero esta historia del libro de los Hechos es la historia de la iglesia de Cristo, cómo vino a iniciar, cómo se vino a desarrollar por todo el mundo en aquel entonces. El evangelio se predicó por todo el mundo en aquel entonces, dice Romanos capítulo 1, versículo 8, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Pero ¿cómo se vino a desarrollar todo esto? Y una de las cosas que miramos en el libro de los Hechos es concerniente a cómo Dios permitió que la gente fuera añadida a la iglesia. Es decir, las conversaciones, hermanos. Hechos. ¿Ok? Y vamos a estudiar las conversaciones. Las conversaciones en los libros de Hechos. Primeramente, el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, como ustedes bien saben, fue un médico. Colosenses capítulo 4, versículo 14 nos dice que Lucas fue un médico. Lucas escribió no solamente el libro de Hechos, pero también escribió el libro que lleva su nombre, Lucas. Y miramos nosotros que al empezar este libro, él se lo dirige a un llamado Teófilo. Ahora, algunos dicen que esto era un nombre personal de una persona que que estaba tratando de convertir este hombre, Lucas. Otros dicen que la palabra Teófilo son dos palabras griegas, que la primera se refiere a Dios, la segunda se refiere a amor. Entonces miramos nosotros que se puede referir para todos aquellos que aman al Señor. Pero mi punto es que Lucas fue un hombre que vino a tratar de evangelizar a aquellos los cuales él tenía la oportunidad de hacerlo. Y por lo tanto miramos nosotros que el libro de Lucas se dedica especialmente a tratar de evangelizar a los gentiles, a los griegos. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que él comienza a enumerar y a hablar de la historia de la vida de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo y sobre la resurrección. Lucas forma parte de los libros sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas son libros sinópticos, que quiere decir que en ocasiones hablan de lo mismo. Hay variedad en estos libros porque la audiencia de cada libro fue con perspectiva para llegar a esta audiencia. Mateo se escribe a los judíos, Marcos se escribe a los romanos y Lucas se escribe a los griegos, a los gentiles. Entonces miramos nosotros que se dedica a evangelizar, a predicar el evangelio. Y Lucas, si usted lo lee, el capítulo 24, viene a terminar con algo que va a ocurrir en el futuro. Pero antes de terminar su libro, vuelve a recalcar lo que Mateo recalca en Mateo capítulo 28, que los apóstoles deberían de salir a evangelizar. Y claro, ¿verdad? Miramos nosotros que este es el punto que Jesucristo les da a entender a sus apóstoles. Le vuelve a mencionar después de su resurrección, Mateo capítulo 28,
Marcos capítulo 16 y Lucas capítulo 24, concerniente al énfasis de evangelizar. Y antes de ascender hacia la diestra del Padre, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo les vuelve a enseñar la importancia de salir a evangelizar. Entonces, el libro de Hechos empieza con eso. Empieza con eso. Estoy hablando la forma de introducir, ¿verdad? Introducción al estudio. Y primeramente miramos Lucas, el Evangelio. Y segundo, miramos nosotros la promesa de Jesucristo. Termina con la promesa de Jesucristo. Otra vez, todos los últimos capítulos habla de esto. En Lucas capítulo 24, versículos 48 en adelante, ahí está la promesa. El libro de Hechos empieza con la promesa que Jesucristo le hace a sus apóstoles. Entonces miramos nosotros que ahí es en donde empieza. Y miramos nosotros que esto es concerniente a la iglesia. ¿Ok? Hechos capítulo 1, versículo 3 nos enseña esto sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, en la iglesia. Y claro que ya hemos estudiado que la iglesia fue planificada, fue profetizada y fue pregonada. Las 3 P, ¿verdad? Fue planificada, fue profetizada y fue pregonada. Entonces miramos nosotros que esto fue lo que vino a establecerse y ya entonces estamos viendo ya el inicio de la iglesia. ¿Ok? Pongo aquí inicio de la iglesia. ¿Ok? Número 1. Miramos nosotros que el día en cuando empieza la iglesia, porque ya estamos viendo Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 47, son los textos que vamos a estar estudiando. No vamos a estar estudiando versículo por versículo, solamente mirando, ¿verdad?, lo que dice todo esto. Hechos 2, del 1 adelante. Primeramente, vemos que fue el día de Pentecostés. ¿Ok? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue una de las 3 fiestas, o de las tres fiestas mayores que se vienen a enumerar en el Antiguo Testamento. Si usted quiere leer sobre estas fiestas, puede ir a Deuteronomios capítulo 16, ahí habla de las fiestas. ¿Ok? Y también puede ir a Levítico capítulo 23. Y claro que hay otros versículos en el Antiguo Testamento que habla de esto. Pero miramos nosotros que ahí son las fiestas de los judíos. Es la fiesta del Pentecostés. Y como usted bien sabe que la palabra Pentecostés quiere decir 50 días. Y simplemente quiere decir, recuerden que los judíos empezaban de un día sábado, ¿ok? El día de reposo, y luego se contaba 49 días hasta el día sábado, de nuevo, ¿ok? Día de reposo. Y el siguiente día, que era el día 50, este era el día de Pentecostés. Era la fiesta de la siega. ¿Ok? Esto lo explica Éxodo capítulo 34, versículo 16, o es el 32, no recuerdo. Pero esto lo explica Levítico capítulo 23 y versículo 15 al 16. Y eso es lo que estamos viendo cuando dice el día de Pentecostés. Estamos viendo los 50 días que ocurren. Y recuerde que este viene a ser un domingo. ¿Ok? De sábado a sábado, 49 días. Y luego viene el domingo.
Y claro que en Levítico capítulo 23 dice que de sábado a sábado, pasando 49 días, y luego entrará el nuevo grano. Es el día de la siega. Pero aquí recuerde que está hablando también figurativamente, que se está refiriendo a la iglesia de Cristo. ¿Okay? El inicio. Y recuerden que todo esto fue planificado. Esto es profetizado y luego ya después lo vemos que es pregonado todo esto. Solo que en ese día de Pentecostés miramos nosotros que ocurre otra cosa. Ocurre o se cumple más bien la promesa del Padre. ¿Okay? La promesa del Padre es algo que miramos ya en Lucas capítulo 24 y parece que es versículo 29. Ahí Jesucristo, note lo que les dice a los apóstoles. Esto es importante para entender, hermanos, la primera conversión de 3,000 almas, ¿ok? Lucas capítulo 24, por eso estoy gastando un poquito de tiempo en esto. Lucas capítulo 24 y versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Esta es la promesa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que se había profetizado. Le puede poner aquí, ¿verdad? Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. ¿Ok? O sea que el Espíritu Santo es asociado con el día de Pentecostés. ¿Ok? Eso lo que miramos nosotros que es asociado con esto. Recuerde que en Juan, aquí también le puede poner Juan, capítulo 14, porque en el capítulo 14 miramos nosotros, empezando que más o menos como el verso 15 en adelante, donde Jesús le promete un paracleto, un consolador que habrá de darle a quién. Recuerden, a sus apóstoles. A sus apóstoles. Es algo específico a ellos. Y otra vez concuerda con el Antiguo Testamento. Y estos versículos son importantes porque la promesa aquí del Padre es hecha a quién. Ahí le está hablando a los apóstoles. Únicamente los apóstoles, no está hablando a nadie más. Únicamente los apóstoles. En Juan capítulo 14, cuando tuvo una reunión con sus discípulos, ¿con quién se está reuniendo? Con sus apóstoles. ¿A quién le está prometiendo el Espíritu Santo? Dice que se va a ir, pero que no los va a dejar huérfanos. ¿A quién le está prometiendo el Espíritu Santo? A los apóstoles. ¿Ok? Entonces, cuando ya vamos al libro de Hechos, capítulo 1, noten lo que Jesucristo les dice a sus apóstoles antes de ascender hacia el cielo. En Hechos capítulo 1, miramos nosotros que dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Estos dos versículos son importantes, yo te les digo por qué. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Solo que Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, noten, aquí está Jesucristo, y Jesucristo está interpretando lo que Juan el Bautizador dijo. Es importante, porque ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautizador? Mira, en Mateo capítulo 3, si usted regresa conmigo en Mateo capítulo 3, considere pues lo que dice Juan. Mateo capítulo 3 y versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Noten, Mateo capítulo 3 y versículo 11,
ahí se viene a mencionar la promesa. Pero la promesa que se viene a enseñar aquí se habla generalmente. ¿Ok? A nadie en específico. Jesucristo aún todavía no había sido bautizado. Jesucristo aún todavía no había escogido a sus apóstoles. Pero Juan el Bautizador, que según Isaías capítulo 40, es el que había de venir para abrir camino por él, dijo esto generalmente. Y digo yo que Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 es importante porque Jesucristo está interpretando lo que Juan dijo. ¿Me entendemos? Lo está interpretando. Dice, esperen aquí la promesa del Padre, y luego cita a Juan el Bautizador cuando dijo en Mateo 3:11. Eso quiere decir, cuando lo dijo en Mateo capítulo 3, versículo 11, ¿se está refiriendo a quién? A los apóstoles. Pero lo dijo generalmente. Pero se está refiriendo a los apóstoles. Y luego todos los demás versículos corresponden a esta enseñanza. Y esto es importante, hermanos, porque miramos nosotros que cuando vemos Hechos capítulo 2, ¿verdad? Una de las enseñanzas que ya fuertemente también se está enseñando dentro del cuerpo de Cristo Jesús es que los demás recibieron también la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué tantos más eran? 120. Y no es así, únicamente a los apóstoles. Otra cosa que confirma que son únicamente los apóstoles es Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2 y versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quién está hablando en lenguas? Únicamente los galileos. Los galileos eran los apóstoles. No eran los 120 personas. Solo que entonces miramos nosotros, hermanos, que todo esto, ¿verdad? Esto es solamente para que miremos la introducción a lo que vamos a hablar las conversaciones. Y la primera conversación son de los 3,000. Solo que entonces, ya entendiendo esto, miramos nosotros y podemos interpretar Joel, capítulo 2 y versículo 28. Porque en Joel capítulo 2, versículo 28, se usa la palabra toda carne. Toda carne habrá de recibir el Espíritu. Entonces, cuando miramos la frase toda carne, ya entonces vemos que este texto, ¿verdad? Ya no se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Únicamente, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo, brother? Ok, porque le estoy dando pasitos para que... Ok, entonces Joel, ¿verdad? A toda carne. Pero recuerden que los apóstoles, hermanos, recibieron poder, ¿para qué? Para imponer las manos. Este texto es importante porque lo usa ¿quién? Lo usa Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Que dice, mira, esto es lo que habla el profeta Joel. Y miramos nosotros que en ese tiempo, ¿verdad? Los apóstoles impusieron las manos a los discípulos para que ellos también pudieran recibir don del Espíritu Santo. Pero ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús recibieron la promesa del Padre. La promesa del Padre era diferente a los apóstoles. Porque ellos podían hablar en lenguas, ellos podían hacer milagros, ellos podían imponer las manos a otros y transmitir dones, que no es así. Noten todo el poder que tenía. Entonces, estos que se les pusieron las manos, ellos no podían hacer nada. ¿Recuerdan a Felipe que se le impuso las manos? A Felipe se le impuso las manos, Hechos capítulo 6, versículos 6 y 7. Felipe era uno de los 7 que escogieron, ¿verdad? ¿Qué hace Felipe? Va y predica, ¿dónde? En Cesarea. Y cuando predica, los que se bautizaron solamente, ¿qué? En el nombre de Jesús. Pero no habían recibido, ¿qué?
El don del Espíritu Santo. Entonces le hablaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para venir a ponerle ¿qué? Las manos. Y en poner las manos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ya miramos la claridad de todo esto? Miren, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Hechos capítulo 6 y versículo 6, ahí está el nombre de Felipe, aquellos quienes se les impusieron las manos, versículo 6, a los cuales, perdón, 5, ¿sí? A los cuales se presentaron ante los apóstoles quienes oraron, les impusieron las manos. Felipe es uno de ellos. Ya encontramos a Felipe en Hechos capítulo 8 y miramos nosotros que Felipe predicaba la palabra de Dios. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y gran prodigios que se hacían, estaban atónitos. Felipe tenía don que se le había impartido de los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Ahí están los textos, para que miremos la diferencia en todo esto. Solo que esto nos viene a descartar la idea de que los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es así. Y quien lo predique y lo enseñe no es de esa manera. ¿Sí? ¿De dónde eran los 120 que venían de diferentes, no? Sí, son los que están ahí en el aposento alto. Sí. En Hechos capítulo 1, versículo 13. Pero entonces, pregunta o comentario de esto, hermano. Fácil, ¿verdad? Son cosas básicas. Pero son cosas que necesitamos que entender. Si vamos a salir a evangelizar, nos vamos a topar con gente, ¿verdad?, que creen en esto. Entonces, ya una vez que todo esto ocurra, entonces ya comienza el apóstol Pedro levantándose entre los 11. ¿Por qué 11? Se levantó Pedro, ¿verdad?, a predicar, y entonces ya miramos el sermón de Pedro. ¿Cuál fue el sermón del Pedro? Empezamos del versículo 14 en adelante y miramos nosotros que Pedro vino a predicar sobre la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo. Punto. Esto es lo que vino a predicar Pedro, sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pedro no vino a hablar sobre lo que ocurrió en ese momento, no vino a hablar sobre la promesa del Espíritu Santo, no vino a hablar sobre nada de eso, los milagros que estaban ocurriendo, lo que vieron la gente, sino que vino a hablar únicamente de qué. Firman. Ahí donde dice vida, muerte y resurrección de Cristo, ahí Pedro se lo declara a todos los israelitas, a todos los judíos en Hechos 2:36. No le entendí lo que dijo, hermano. Pedro ahí les declara lo que está escrito de vida, muerte y resurrección, se lo declara en Hechos 2:36 en adelante. Sí, de todo, desde el momento que él comienza su sermón, ¿verdad? Comienza él a hablar de todo eso.
Y miramos nosotros que la conclusión de todo esto, a esto que se le nombra, según 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 3. ¿Qué se le nombra a eso? Ándele, las buenas nuevas. El Evangelio. Recuerdan que el domingo estuvimos hablando, ¿verdad?, de que no hay que ir con temas pues que no conocemos, ¿verdad? Sino que únicamente temas sencillos, la muerte y la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de la vida de Jesucristo? Jesucristo fue planificado de la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Ok. Y Gálatas 3:24, ¿verdad? Punto. Y luego la resurrección. Cristo fue crucificado. Todos los últimos capítulos de los libros sinópticos, y aún Juan también, nos habla de eso. Y que resucitó al tercer día. Mateo capítulo 28, versículo 1. Resucitó en el primer día. Marcos capítulo 16, versículo 1. Resucitó en el primer día. Lucas capítulo 24, versículo 1. Resucitó en el primer día. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que a consecuencia de eso, ¿verdad?, Jesucristo vino a sentarlo a la diestra de... El Padre vino a sentarlo a la diestra de sí mismo. Y claro que esto concuerda con lo que dice que, y lo cita ahí Pedro, Salmos que 110 y versículo 1 al 4, que no es así. Pedro dice, ¿estaría el patriarca David hablando de sí mismo? No, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto fue lo que se enseñó, esto fue lo que se predicó. Y noten lo que hizo el Evangelio, la palabra, hermanos. La palabra vino ¿a qué? Hechos capítulo 2 y versículo, ¿qué es? 36 y 37. No es lo que dice el versículo, el texto que acaba de citar el hermano Mingo. 36 y 37. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que se requiere. La predicación del Evangelio, hermanos, la palabra, vino a traer ¿qué? Vino a traer persuasión y convicción al pecador. ¿Ok? Persuasión y convicción al pecador. La palabra. No fueron los milagros, no fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés, sino que fue la palabra que se predicó. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que lo que dice, ¿recuerdan lo que dice el Salmos 119, versículo 130? Y también lo que dice Hebreos, capítulo 4 y versículo que es 12, concerniente a la palabra. ¿Mande? La palabra de Dios es la que va a iluminar, hermanos. No es nuestra sabiduría, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Cuando se explica bien, cuando se enseña bien, cuando se transmite a la mente del ser humano, va a iluminar. Y luego en Hechos capítulo 4, versículo 12. No, ese es Hechos. Oh, dije Hechos. Bueno, perdón. Bueno, es buen texto, bro. Pero estoy Hebreos. Hebreos, ¿verdad? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad?
que entra hasta lo más profundo del ser humano y viene a llegar al hombre interior. Y es lo que se necesita para persuadir y para convencer, llegar a una convicción. Y claro, ¿verdad? Que cuando dice que fueron compungidos de corazón, ¿verdad? La palabra corazón ahí es la palabra que se usa, fueron persuadidos, fueron convencidos en la mente de lo que habían hecho. Noten, fue la palabra de Dios. Entonces, esta palabra vino a producir en la mente de estas personas lo siguiente, que ellos hicieran la siguiente pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué bonito es, ¿verdad?, que cuando uno está enseñando el evangelio a una persona y cuando le esté predicando, ¿verdad?, y que de repente entiendo todo perfectamente, ya estoy listo para ser bautizado. Una satisfacción tremenda, no porque uno lo hizo, sino porque la palabra tuvo éxito en ese momento, hermanos. Y a cualquier momento, en ese momento se le dice a la persona: bueno, si bien quieres te podemos bautizar ahorita. Y muchos dicen: sí, quiero bautizarme ahorita. Se le llama a los ancianos de la congregación, ¿verdad?, a unos miembros para que haga testigo, ¿verdad?, y venimos y se bautiza en el edificio, como se ha pasado muchas veces. O si no, la persona dice: bueno, yo he tenido varios casos que dice: yo me quiero esperar hasta el miércoles o hasta el domingo. Y claro, ¿verdad?, que le trato de persuadir. Bueno, uno no está seguro de su salvación. Entre más pronto lo haga, es mejor para usted. Y cito, ¿verdad?, el ejemplo del carcelero, que a la medianoche obedeció el evangelio, ¿verdad?, y él fue bautizado, él y toda su casa. Pero claro, ¿verdad?, está en la persona. Pero la cosa es que la palabra es la que vino a persuadir. Hermano Jesús, Juan, perdón. Yo estoy cambiando nombres a todos aquí. Me sorprende, bueno, es muy interesante que dice que persuadieron de corazón. Hay que entender, hermanos, que el cristiano no toma decisiones con sentimientos. Nuestro corazón está en la mente. El cristiano toma decisiones con decisiones propias y decisiones que nosotros nos van a convencer de que estamos tomando la decisión correcta. Así es. Y qué bueno que trajo eso, hermano, porque lo iba a traer enseguida, ¿verdad? Aquí podemos ver que la decisión se puede tomar emocionalmente o se puede tomar intelectualmente. Y muchas de las veces cuando se toma emocionalmente, comenzamos a pensar en nuestros padres, en nuestros abuelos, ¿verdad?, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestro marido. Y ya entonces eso viene a ser un estorbo a la obediencia, a la invitación que Dios le está haciendo en ese momento. Porque hay personas que lo han hecho así. Bueno, yo no me bautizo, como una vez una señora me dijo a mí: yo no me bautizo hasta que mi esposo se bautice. Le dije: bueno, la salvación es individual. Si usted entiende en este momento, se necesita que bautizar ahorita. Dijo: bueno, no, porque yo quiero que él se bautice conmigo, juntamente conmigo. Entonces hay que estudiar con el marido, y muchas veces el marido, ¿verdad?, no es que no entienda, es que no lo quiere hacer. Es que no lo quiere hacer. Pero hay diferentes casos, y es verdad lo que dice el hermano Juan. Entra uno en el tipo de las emociones. ¿Qué tanta gente no se ha bautizado porque su madre o su padre, ¿verdad?, les han inculcado las tradiciones de su religión y han sido tan fuertes que no quieren obedecer a la palabra de Dios? Inmediatamente, cuando llega a ese punto, ¿verdad?, comienzan a pensar: bueno, mi abuelo murió y no hizo esto. Y la pregunta que sigue, ¿verdad?, y tiene que estar preparado para eso, ¿verdad?, la pregunta que sigue es: ¿dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi abuelo? Y si se quiere meter en líos, contéstela. Si no se quiere meter en líos, es cosa de Dios, no es cosa de nosotros. Yo no estoy para juzgar, ¿me entiendes?, a nadie. Yo solamente estoy para enseñar la palabra de Dios.
Bueno, si no fue bautizado, ¿eso quiere decir que está en el infierno? Bueno, usted tiene que obedecer lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero si directamente lo dice, vale más que cierre su Biblia y se vaya de la casa, porque ya no va a haber nada. Pero es la verdad. ¿Hermano Arnoldo? El poder de Dios ahí le da, le dio vida a Jesucristo y no le dio resurrección, ¿verdad? Sino que ahí es donde le puso vida y muerte, resurrección, ¿verdad? La muerte, pues la maldad, ¿verdad? Lo crucificaron. El poder de Dios, ¿verdad? Y a nosotros nos dio vida a Dios, ¿verdad? Y Jesucristo nos da Correcto, correcto. poder de Dios, ¿verdad? Que todo tenía su plan, todo concuerda, todo lo que está hablando. Sí. Y todo lo que vemos aquí es el poder de Dios, ¿verdad? No solamente somos los mensajeros que vamos a eso. Y claro, ¿verdad? Uno puede hacer la pregunta, bueno, ¿por qué las personas no llegan a ese punto de obedecer? La reacción a la predicación, a la palabra, va a ser diferente. Y eso ya lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Cada persona va a reaccionar diferente. Algunos entienden y fácilmente llegan a la conclusión, bueno, yo quiero ser bautizado, porque ya lo entiendo perfectamente. Otros lo entienden, ¿verdad? Pero no es que no quieran obedecer, sino que están tratando de encontrar en el que está enseñando algún tipo de error o falta. Y luego ella dice, pues no dijiste tú esto y ahora está diciendo esto, ¿verdad? Pero entendieron. Solo que uno tiene que saber eso, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, en Hechos capítulo 17, versículo 32 en adelante, dice que algunos oyeron la palabra del Señor y obedecieron. Otros le dijeron al apóstol Pablo, ya te oiremos en otro tiempo. Otros se burlaban de él. Solo que hay diferentes reacciones. El rey Herodes dijo, por poco me persuades en ser cristiano. Y que tantas veces hemos oído nosotros esto. Nosotros ahí en Norton teníamos a un señor, un boxeador, ¿verdad? Yo le decía chato porque tenía una nariz chato, ¿verdad? Era boxeador, Roberto. ¿Te acuerdas de Roberto, verdad? ¿Aló? Ah. El señor Roberto, cada vez que predicaba, yo creo que se sentía mal porque él me acercaba y me decía, hermano, me llamaba hermano Rodríguez, un día esto yo me voy a bautizar. Le dije, Roberto, si ya sabes, ya entiendes, debes de bautizarte lo más pronto posible. ¿Qué estás esperando? No, un día de estos. Y cada sermón que predicaba y cada clase que daba, ¿verdad? Él se acercaba y me decía, hermano, un día de estos. Un martes, me parece que era martes, él y toda su familia iban para la ciudad de Evelyn. ¿Quién sabe qué pasó? Pero el carro de ellos cruzó el Miriam y fue y le pegó a un 18-wheeler, ahí cerca de George West. Explotó porque le pegó al tanque de gas. Y se quemaron todos los 5 miembros de la familia. Sí, eran 5, pues 5. Se quemaron todos. La familia me llamó a mí que hiciera yo el funeral. Y me invitaron para cuando la familia nomás iba a estar ahí y abrieron el cajón, ¿verdad? No se reconocía ninguno de ellos, parecían charco, estaban negros, estaban bien quemados. Yo los llegué a ver, pero no los conocía. Y nunca obedeció. Yo nomás me paré ahí, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice uno en el funeral? ¿Eh? ¿Qué dice uno? Una tarea tremenda. Y siempre se me recordaba la voz de Roberto, hermano Rodríguez, un día esto voy a obedecer. Un día esto voy a obedecer. Solo que lo digo yo que nunca sabemos nosotros cuándo, ¿verdad? Va a pasar lo que va a pasar. Pero es una historia real, ¿verdad? Que pasó con este señor Roberto. Yo le decía, chato. ¿Qué pasó, chato? Porque era boxeador, ¿verdad? Y tenía la nariz, pues donde le daban golpes, yo creo, ¿verdad? Un poquito chato. Bueno, como dice la Biblia, ¿verdad? Ese es otro. Pero aquí miramos nosotros, ¿verdad? El sermón de Pedro, y ahora ya miramos a los 3,000. Y ya el tiempo no me va a quedar, hermano, pero es importante que hubiéramos visto todo esto.
los 3,000. ¿Qué fue lo que se llevó a cabo para que ellos llegaran a la entrada de la iglesia? Y esto es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana o el próximo miércoles. Part 2, hermana. Pero las conversiones, las 3,000, para que podamos mirar. Y todo esto nos va a ayudar cuando andemos evangelizando, enseñando a otras personas, hermano. Son clases básicas, sencillas, pero son importantes que usted las entienda completamente. Porque lo básico y lo sencillo es lo que en ocasiones nos mete en problemas. No sabemos. Y si anda predicando y enseñando las buenas nuevas del Evangelio, tiene que saber cómo contestar y cómo ver estas conversiones que se hablan en el libro de Hechos. Si ya no hay preguntas o comentarios, entonces lo dejamos así. Empezaremos en